ejercicio del curso de física del tema de estática. El ejercicio nos dice lo siguiente: la figura muestra una barra de 10 kilogramos en reposo que se apoya en un plano inclinado liso y está unida a una cuerda. Hallar el valor de la tensión en la cuerda y la magnitud de la reacción del plano inclinado. Lo que nos está pidiendo en realidad es calcular los módulos de dos fuerzas, una que va a ser la reacción que le aplica la superficie inclinada a la barra y otra que vendría a ser la tensión. Pero también se sabe que todo cuerpo tiene una masa, por lo tanto un peso. Si tiene un peso, tensión y reacción, serían tres fuerzas. Además, el cuerpo está en equilibrio, lo que nos indica que podríamos aplicar el teorema de Planck. Para iniciar con el desarrollo vamos a primero extraer los datos. El ejercicio dice que la masa de la barra que se encuentra suspendida de 10 kilogramos, además que es liso, por lo tanto su coeficiente de fricción sería 0. Y el último dato que nos da es que está en reposo. Esto nos indica que va a cumplir la primera ley de Newton. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas sería igual a 0. Eso también nos va a indicar que las fuerzas forman un polígono cerrado. Entonces, si yo lograra unir las fuerzas a través de un polígono cerrado, entonces podría aplicar alguna relación numérica que me ayude a desarrollar el ejercicio. Una vez que hemos hecho esto, nos damos cuenta que la barra posee un peso, ¿no es cierto? Porque tiene masa, y el peso es masa por gravedad, siendo la masa 10, que gravedad 10, entonces su peso sería 100 newtons. Apuntando hacia la superficie, siendo el ángulo perpendicular, ¿no es cierto? Siendo el ángulo perpendicular. Si observamos la gráfica, porque con la gráfica vamos, con la gráfica que nos proporciona el ejercicio, vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, como el peso perpendicular a la superficie, siendo la barra paralela a la superficie, este ángulo 90 se traslada de acá. Se sabe que este ángulo es 27, el restante sería 53, por opuesto 53, siendo de acá un triángulo rectángulo, 53, 90, para 180 me falta 27. Se sabe que por el teorema de Lamy, cuando tres fuerzas están en equilibrio, las tres fuerzas se acordarán en un punto. Llamémosle un punto que esté ubicado ahí. Por lo tanto, la primera fuerza sería el peso, la segunda fuerza sería la tensión y la tercera fuerza sería la reacción que le aplica el plano inclinado a la barra. Pero recuerden que la reacción siempre es perpendicular por ser una normal en este caso, siendo entonces este ángulo de 90. Una vez hecho esto, ya nos quedaría solo un paso más. Pero recuerden que aquí tenemos, si observamos aquí tenemos un pequeño cuerpo suspendido. Entonces, también aplicando el diagrama del cuerpo libre al cuerpo que está suspendido, habría dos fuerzas que le permiten estar en equilibrio. Uno su peso y otro la tensión. Como está en reposo, me va a indicar que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, la tensión vale numéricamente, incluso con sus unidades, igual que el peso, pero tiene sentido diferente. Mientras que la tensión apunta hacia arriba en el eje de las 10, el peso para este pequeño cuerpo apunta hacia abajo. Pero si observamos, esta tensión es la misma, porque es la misma cuerda. Por lo tanto, la tensión que también presenta la barra tiene el mismo módulo, pero la dirección y el sentido es diferente, mientras que para el de acá es en el eje en el eje Y, para esta barra la tensión formaría un ángulo sobre la horizontal. Recuerden que hemos practicado el diagrama del cuerpo libre a la barra, graficando el peso, la reacción y la tensión. Este ángulo es 90, tengo 37, entonces el ángulo sería de 53. También observamos que la recta que pasa por el plano inclinado es paralela a la recta que pasa por esa tensión. Entonces podríamos formar un triángulo de fuerzas, que vendría a ser un triángulo formado por los módulos de las fuerzas.
trasladarlo también, desde que está concentrado desde el centro de la barra hacia arriba, trasladándolo con la intención de formar alguna figura conocida, algún triángulo. Nos damos cuenta que hemos formado un triángulo rectángulo conocido, un triángulo rectángulo de ángulos 53 y 37. ¿Por qué? Si yo prolongara, recuerden que ese triángulo, el pequeño que está abajo, es de 37, 90, por lo tanto la longitud sería de 53. Por ángulo opuesto, 53, 53. Entonces se acabó el ejercicio porque ya encontramos un ángulo. Y aparte es un triángulo rectángulo. La primera fuerza sería, en este caso, la tensión, cuya dirección es en la misma línea que está el plano inclinado, la normal perpendicular al plano inclinado y el peso perpendicular a la superficie. Entonces, trasladándolo hacia otra figura, hacia otro espacio para poderlo visualizar de una forma más exacta, nos quedaría así. Esta fuerza vendría a ser la tensión y perpendicular a ella la reacción. Que en este caso vendría a ser la normal. Y el peso hacia abajo, que es de 100 newtons. Entonces nos damos cuenta que hemos formado a partir de ese triángulo que se forma, que es un triángulo rectángulo, hemos formado un triángulo de fuerzas, siendo este ángulo de 53. Y a partir de esto, que tenemos en 390, el ángulo sería 37. Entonces a partir de esto ya podemos concluir o podríamos encontrar las fuerzas que son la reacción, que vendría a ser la normal y la tensión. Nos damos cuenta que las fuerzas forman un polígono cerrado, entonces yo podría aplicar la ley de senos. ¿Qué me dice la ley de senos? Que cada fuerza dividida entre el seno del ángulo opuesto, es decir, en este caso la tensión, ¿cuál vendría a ser su ángulo opuesto? El seno es 37. Es igual a la otra fuerza, que en este caso vendría a ser la normal dividido entre el seno del ángulo opuesto, que en este caso vendría a ser el ángulo de 53. Igual a el peso, que sería 100 newtons, entre el ángulo opuesto, que vendría a ser de 90, seno 90. Entonces, recuerden que seno 90 es 1. Podríamos calcular entonces a partir de el primero, que nos dice que calculemos la tensión. Este seno de 37 que está dividiendo pasaría a multiplicar al otro lado. Lo que nos queda, recuerden que el seno 90 es 1, por lo tanto 100 entre 1 es 100. Este seno de 37 multiplicaría el 100 y el seno de 53 es 3 quintos. Desarrollando, sacando el quinta al denominador y al numerador, al final nos queda que la tensión tiene como módulo 60 newtons y que la normal o la reacción quedaría en función también del ángulo 53 multiplicado por 100. Ahora, como ya hemos comparado el primero con el último, ahora vamos a comparar el segundo con el tercero. Este seno de 53 que está dividiendo pasaría a multiplicar al 100. Recuerden que el seno de 90 es 1, por lo tanto me quedaría 100 multiplicado por el seno de 53. Seno de 53, 4 quintos. Sacando el quinto al denominador y al numerador, al final nos queda que la normal o la reacción es igual a 80 newtons. No confundir en este caso la unidad con la representación de la fuerza, que vendría a ser la reacción, o la normal en este caso. Perdón, la reacción. Entonces, ya a partir de ello podemos colocar sus valores numéricos, que vendría a ser en este caso por cada unidad 60 newtons y 80 newtons. Entonces hemos calculado las dos fuerzas que nos pedían, la tensión en la cuerda y la reacción y la magnitud de la reacción del plano inclinado. Entonces podríamos concluir acá que el cuerpo está en equilibrio porque existen tres fuerzas que permiten que esté en equilibrio. Y las tres fuerzas forman un polígono cerrado, por lo tanto la intuición que teníamos en un principio es correcta, porque las tres fuerzas forman un polígono cerrado y el peso vale 5, desarrollando matemáticamente por operaciones de multiplicación
sido todo.